Bienvenidos a Voto por México. Usted ya me conoce, yo soy Magda Bastida. Hoy vamos a platicar de una importante publicación que se dio en el Diario Oficial de la Federación. Estamos hablando de abril del año pasado. Se hablaba concretamente de la violencia política de género que sin duda comprende diversas leyes en nuestro país y que tiene distintas aristas. Es importante comprender qué es la violencia política de género, cómo se le puede conceptualizar, pero más allá de eso, cómo identificarla cuando una persona está siendo sometida a este tipo de violencia y cuáles son los aspectos sobresalientes, además de los castigos que puede llegar a tener un acto como este para aquellas personas que ejercen violencia política de género. Les doy la bienvenida y también le agradezco mucho a nuestras invitadas de hoy que nos acompañen. Empiezo contigo, Karina Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Karina. Gracias a ti, Magda, es un placer estar con ustedes hoy. Y también muchísimas gracias, Rocío Álvarez Miranda, encargada de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Magda. Si les parece, vamos empezando de lo general y vamos entrando en particularidades. ¿Qué es la violencia política por razones de género? ¿Cómo podemos comprenderla? Fíjate que este tema de la violencia política, como bien tú haces mención al inicio, es un tema que, si bien es cierto, es actual. Tenemos mucho tiempo de lucha respecto de poder identificar y de poder visibilizar lo que es la violencia política. Como concepto, pues la violencia política tiene que ver con aquellos actos en donde existen acciones, existen omisiones o tolerancia a estas mismas, que lo que hacen es vulnerar. ¿Qué vulneran? Vulneran derechos, en el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, violentan sus derechos político-electorales. Y es un tema muy sensible, pero además hacía referencia a esta reforma de abril de 2020, pero esto tiene más de una década, que ha sido una lucha constante por grupos de mujeres feministas que han estado en la lucha constante de poder visibilizar que existe este tipo de violencia y la manera en la cual debemos erradicarla, Magda. Fíjate que es importante esto que señalas porque sin duda la lucha de las mujeres por ganar espacios ha sido una lucha reiterada, Rocío, en este sentido. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Quién ejerce este tipo de violencia? ¿Cuándo? ¿En dónde la ejercen? Porque me parece que lo más preocupante puede llegar a ser la normalización de la violencia en sí misma. Claro, para empezar hay que entender que la violencia, cualquier tipo de violencia, tiene un carácter instrumental. ¿Qué significa esto? Bueno, que la violencia que se ejerce evita o impide algo a la persona que vive esa violencia. En el caso de la violencia política, ya lo decía la consejera, impide el acceso no solo a los derechos político-electorales de las mujeres, sino que además al ejercicio pleno de la ciudadanía y de su participación política en general. ¿Quiénes la ejercen? Fundamentalmente partidos políticos, fundamentalmente otros candidatos que van al mismo puesto de elección. También se ejerce en dos momentos, ¿no? Uno, cuando se está en la contienda electoral, que es más factible que se susciten estos casos de violencia política, y el otro momento es una vez ostentando ya el cargo la persona, cuando alrededor de esta persona existen situaciones que le impiden ejercer el cargo como lo puede ejercer cualquier varón, ¿no? Desde micromachismos hasta conductas más agravantes que pueden llegar incluso hasta un feminicidio. Ahora, tengo entendido que fue a partir del 2015 cuando comenzó ya a analizarse esta forma de agresión, cuando realmente empezaban a buscar el generar todos los protocolos necesarios, Karina, para poder implementar y saber cómo reaccionar ante casos de violencia política de género. Así es, fíjate que el tema de la violencia política de género se enmarca en algo que es genérico, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres que puede ser física, psicológica, económica, patrimonial, y ahora en este tema hablamos de violencia política de género contra las mujeres en razón de su género, justamente. Y antes de 2015 tenemos episodios que han sido muy lamentables y muy bochornosos para la sociedad, porque nos encontramos con casos en los cuales los hombres utilizaban a las mujeres para ser postuladas, porque este tema de la paridad va encaminado, la violencia va de la mano con el tema de paridad, que también lo hemos visto ya, ahora estamos en un tema de paridad total, y yo lo he dicho en muchos espacios, una vez que hemos aumentado el tema de la paridad y que hablamos, hay muchas más mujeres en el tema político, también ha aumentado la violencia política. ¿Y a qué me refiero? Vuelvo a esta parte que tú mencionabas, Magda, 2015, sí, efectivamente lo que acontecía y lo que nos dimos cuenta es que las mujeres eran postuladas, pero una vez que habían arribado al cargo, al día siguiente las estaban obligando a renunciar. Y eso pasó en diferentes
entidades, siguió pasando, está Chiapas, está Oaxaca, y además comenzamos a ver cómo las mujeres eran presionadas para poder pues ya no estar en el cargo y no tomar esa parte de decisión. Creo que es un tema que tiene que ver incluso con la detentación del poder y de esos espacios que estaban considerados a través de estos roles, de esta forma cultural del patriarcado para exclusivamente hombres. Y por supuesto que compartirlo, que yo digo que no es compartirlo, sino más bien es el ejercicio de un derecho donde las mujeres necesitamos estar, pues ha pesado mucho, y por eso hablamos también de este tema de resistencia a estos actos. Sí, por supuesto. Ahora, ¿en qué consiste realmente esta modificación que se hizo a la ley para poder empezar a visibilizar, pero más allá de eso, para empezar a poder tener algún castigo para aquellas personas que ejerzan este tipo de violencia? Pues mira, ha habido distintos tipos de modificaciones a la ley. Lo primero que se empezó a hacer son jurisprudencias en donde se evidenciaban casos de mujeres que eran víctimas justamente de estas manifestaciones de violencia, que son desde la negativa a tener un presupuesto a seguir con su trámite para una candidatura, hasta una campaña negra en contra de estas mujeres para presionarlas de tal forma, de una forma moral, ya decía Rita Laura Segato, con la violencia moral, para que dejaran de ser contendientes a una candidatura, hasta otras cosas peores, ¿no? Amenazas a las familias, etcétera, etcétera. La primera reforma que se hace formal inicia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablando de este tema, tipificando la conducta, y después se empieza a trabajar con los OFLES y con los institutos electorales de cada estado para generar un marco jurídico desde el Código Electoral para justo ir insertando estas cuestiones. Pero además el Tribunal Electoral también empieza a generar ciertas actuaciones específicas para atender de manera puntual la violencia política contra las mujeres. El primer concepto legal que está de violencia política o que se genera de violencia política surge en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque aparece ya como uno de los tipos de violencia que se ejercen dentro de las violencias contra las mujeres. Pero además era una asignatura pendiente que teníamos. La ley se genera en 2012, pero empieza a evolucionar y se empiezan a integrar nuevos conceptos, nuevas categorías legales, incluyendo la violencia política, que esta fue hasta 2016 aproximadamente. Sí, sí. ¿Sabes qué, Magda? Es que ahí por eso el tema de la paridad ha sido tan relevante, porque el hecho de que podamos tener mujeres ocupando espacios como legisladoras a nivel federal, lo que ha logrado justamente es que se materialice este tipo de temas. Es decir, que impulsen y que tengamos ahora, ¿no? Sean visibilizados y lo tengamos en una normatividad ya donde, como bien lo establece, se establece, es ya tipificada, ya se establece como delito, como bien dice Rocío. O sea, no ha sido sencillo, sin embargo, el avance creo que es importante, pero sobre todo el poder transmitirle a la ciudadanía mexiquense, a quienes nos ven, lo que implica esta violencia, cuáles son las conductas, cómo se encuentra, como tú nos has dicho, cómo hemos avanzado en el marco normativo, que ya también Rocío nos ha compartido un poco de lo que ya estableció la propia Corte, y que los tribunales en materia electoral comenzaron a establecer justamente estos mecanismos de acciones afirmativas para que las mujeres llegaran, pero que además no fueran violentadas. Claro. Y que ahora pues lo que nos corresponde es justamente pues asumir este tema y por supuesto tratar de erradicarla, porque la violencia, insisto, ha ido cada vez más en un tema de aumento y de cuestiones que pueden llegar en algo tan grave como se ha mencionado, como es el caso de los feminicidios. Y que ahora también es importante el poder analizar, y eso lo vamos a hacer cuando regresemos del corte, cuáles son las consecuencias legales que tiene una persona que ejerce este tipo de violencia política de género. Y además un factor más, porque de pronto ahora a través de las noticias nos enteramos también de candidatos que pues llegan a acosar directamente a una mujer, ¿no? Que tienen denuncias por acoso. Bueno, ¿qué aplica en todos estos casos? ¿Qué aplica cuando hay una ciudadana que de pronto llega a sufrir acoso sexual por parte de una persona que ahora está buscando un cargo de elección? De eso platicamos cuando volvamos al corte. Antes de irnos a la pausa, platicamos a ver cuáles son las consecuencias legales para aquella persona que de pronto haya ejercido violencia política de género. Y de pronto, ¿qué pasa con todos esos candidatos que hoy tienen escándalos, fuertes escándalos, por denuncias de acoso sexual,
de violación. ¿Qué sucede en este tipo de circunstancias? ¿Qué debe de ocurrir legalmente en medio de un proceso electoral, Karina? Pues el tema es que nosotros estamos ahora viendo la materialización de estas reformas y es importante hacer del conocimiento de la ciudadanía que un candidato que tenga ciertas conductas que la propia ley establece como imposibilidad para ser candidato, pues no podría ser candidato. ¿Qué me refiero con esto? La Constitución del Estado de México tiene una gran ventaja sobre otras legislaciones, hay que decirlo. Nosotros, a partir de esta reforma que se da en abril de 2020, el legislador local lo que hizo fue aterrizarlo y ponerlo de manera muy concreta en la Constitución, es decir, son requisitos de elegibilidad que las personas que quieran ser candidatas no tengan una sentencia ejecutoriada por delito sexual, no sean deudores alimentarios y por supuesto no tengan una sentencia ejecutoriada también por violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Esto qué significa? Además hay otro tema también muy importante que en el Instituto Electoral del Estado de México hemos cuidado justamente para materializar y para poder ir erradicando la violencia. Los candidatos en nuestro reglamento de registro de candidaturas, que además en esta ocasión a través de la pandemia fue mediante una cuestión electrónica, un registro electrónico, lo que establecimos es esto que se ha denominado 3 de 3 a nivel federal, pero que nosotros ya lo teníamos desde la Constitución. Desde la propia Constitución son requisitos de elegibilidad y lo que nosotros solicitamos a quienes estuvieran en esta idea de ser candidatos es que firmaran esta declaración bajo protesta, decir verdad, que no son deudores alimentarios, que no tienen una sentencia por un delito de violencia sexual o también por violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Y si no se les quitaría la candidatura? Por supuesto. Si esto llegara a acreditarse, porque hay otra cosa que también es muy importante mencionar, el tema de la presunción de inocencia. Es decir, la presunción de inocencia es que hasta que no esté plenamente acreditado y como la ley lo determina, exista una sentencia ejecutoriada, es decir, que no admita otro recurso, que sea la última decisión y sentencia de un tribunal, entonces nosotros estamos obligados a analizar el caso y también en 24 horas con esa sentencia, tener que incluirlo en nuestro registro de personas agresoras, que además es un registro que alimenta a la base nacional del Instituto Nacional Electoral. Que a ver, entonces, justamente por no tener una sentencia, pues pasó lo que pasó con Félix Salgado Macedonio, ¿no, Rocío? En ese sentido, o sea que literalmente, pues no procedió el quitarle la candidatura porque tuviera las denuncias por violación, sino ahí fue un tema totalmente independiente que tenía que ver directamente con los gastos de su pre-campaña. Así es. Aquí hay dos procesos importantes. Uno, saber que está el proceso que está en materia electoral, ¿no? que atienden los tribunales electorales y los institutos electorales, o el INE en su caso a nivel nacional, y el otro es penal. Porque definitivamente las conductas que se están suscitando son violencia sexual que se sigue de oficio en materia jurídica, que es imperdonable aunque haya una candidatura. Y está también, por ejemplo, mucho la violencia cibernética, que también ahora con leyes como la que tenemos, como la ley Ingrid o como algunas otras leyes que ya están surgiendo en el contexto, que han sido importantes para sancionar la violencia política que se genera en redes sociales o algunos otros marcos normativos que son importantes. Es importante decirle a la ciudadanía que no solo se sigue el proceso electoral, sino también el proceso penal, porque son delitos considerados por los códigos de procedimiento. Y a ver, ahora que mencionas toda esta parte, ¿quién se encarga entonces de investigar los actos de violencia política y no nada más de investigarlos, sino de castigarlos? Una de las grandes ventajas que tenemos en la entidad es nuestro Estado de México, es que la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene diferentes vías para poder ser atendida. Es decir, puede ser desde una vía administrativa, puede ser desde la vía electoral para quien esté tratando de contender y ser un candidato o una candidata, porque no debemos tampoco olvidar que la violencia, por supuesto que estamos hablando de que la cometen los hombres, pero también hay mujeres que pueden cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también pues está esta parte penal que ya ha mencionado Rocío, y que son estas autoridades en donde tenemos que tener una coordinación
coordinación interinstitucional para poder dar una protección mucho mayor a todas aquellas mujeres que estén contendiendo por un cargo. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México, incluso nos hemos sumado a una red nacional de candidatas en donde estamos promoviendo y dándoles a conocer pues cuáles son estas conductas, pero no solamente a quienes son candidatas, Magda, porque la propia ley que ya ha establecido y que ha mencionado también Rocío para las mujeres, para un acceso libre de las mujeres sin violencia, lo que también establece es que aquellas mujeres que puedan pues estar teniendo la idea de poder participar en un mitin, en un acto proselitista de algún candidato, que no puedan ser obligadas a no ir o a votar por algún otro que no sea de su agrado, es decir, que lo puedan ejercer este derecho de votar y ser votadas de una manera libre, autónoma y con la garantía de un derecho humano como es justamente este. A ver, aquí hay otra cosa que de pronto me brinca y me viene un tanto a la mente, ¿no? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con las comunidades indígenas y con todo este asunto de los usos y costumbres? A ver, ¿cómo se puede llegar a conciliar, y déjenme saco aquí el acordeón por los términos que son muy precisos, el derecho de autodeterminación de una comunidad indígena en los casos de usos y costumbres? O sea, realmente, ¿cómo le hacen en este sentido cuando se están restringiendo sus derechos de participación electoral? Yo recuerdo un caso muy interesante de una comunidad de Guerrero, justamente, de una mujer que quería ser candidata a presidenta municipal de su municipio. No la dejaron por un tema de usos y costumbres, y ella justamente hizo una de las apelaciones más importantes que se convirtió en una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, los usos y costumbres, o el respeto de los usos y costumbres, es fundamental, nadie lo niega, pero a veces si los usos y costumbres se contraponen con derechos superiores como los derechos humanos, pues evidentemente tienen la oportunidad de ejercer estas jurisprudencias o estas acciones judiciales que les permiten ejercer sus derechos. Al final, luego de 4 años, ella se convirtió en presidenta municipal, afortunadamente, y ha ostentado cargos de su comunidad, y esto ha servido para abrir brecha a otras mujeres indígenas que están contendiendo a puestos de elección, y esta jurisprudencia ha servido para que en otros estados donde las mujeres quieren contender y ser parte de la toma de decisiones de sus comunidades también vayan poco a poco echando mano de estas herramientas. Ya lo decía la consejera, hay algo muy importante, la coordinación entre áreas, y fíjate que el Estado de México cuenta con un observatorio estatal de participación política de las mujeres, donde también el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y muchas instituciones estamos de la mano creando protocolos, acciones de sensibilización. Constantemente estamos trabajando para formar candidatas y candidatos, estamos poniendo sobre la mesa las asignaturas pendientes que tenemos, y una de ellas es tener una visión integral, incluyente e interseccional que abarque estas temáticas de no solo las mujeres indígenas, sino las mujeres trans, por ejemplo. Oye, a ver, y muy brevemente para que nos podamos ir a corte, ¿y qué pasa con los partidos políticos? ¿Realmente tienen todos estos procesos de inclusión, de vigilancia y demás? O sea, porque me queda claro que, ok, la legislación lo dice, en el Estado de México, el Congreso ha trabajado y todo, y que bueno, en el caso del Instituto Electoral se ha hecho ahí un trabajo arduo, pero pues ¿qué hay de los partidos políticos? Es ahí ¿cómo le dirían? Es como el gatekeeper de la democracia, ¿no? O sea, el que se encarga de hacer ese primer filtro. Claro. Hay institutos políticos que en sus propios estatutos pues refieren justamente a la inclusión de estos grupos, que además han ido haciendo, los denominamos grupos históricamente vulnerados. Y ahí encontramos pues a las mujeres indígenas. En el Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que también presido en el instituto, hemos hecho varios ejercicios en donde hemos establecido estos foros, donde hemos escuchado y dadole voz a mujeres indígenas que han hecho una referencia muy importante respecto de lo que ellas necesitan en cuanto a los partidos políticos. Es un tema nada sencillo, insisto, hay institutos políticos que sí lo tienen, pero creo que tiene que ver con algo que ha mencionado ya muy bien Rocío, que es el ir haciendo un esfuerzo interinstitucional y el ir sensibilizando a los partidos y también diciéndoles que ellas, estas mujeres también forman parte del Estado, sobre todo en nuestro Estado de México, que es pluricultural y tenemos una diversidad cultural de mujeres indígenas de diferentes regiones. Y entonces también le falta mucho trabajo que hacer a los partidos políticos. Nos falta mayor sensibilización. Sí.
Vamos a hacer un corte, pero cuando regresemos vamos a platicar acerca de la paridad de género. Un tema importante, ya se hablaba, a ver, es fundamental realmente que se pueda tener esa paridad de género en los diferentes cargos de representación popular. Y de eso platicamos cuando volvamos. La pregunta de fondo es ¿qué hay en torno a la paridad de género? ¿Desde cuándo aplica este principio y si verdaderamente se ha logrado aplicar en la forma en la que se debe aquí en el Estado de México? Retomo la intervención de Karina para que podamos adentrarnos en la plática y enseguida vamos contigo, Rocío, para poder conocer también esta apreciación. En el tema de paridad, decíamos que está muy ligado al tema de la violencia. La paridad también ha costado muchas décadas de trabajo y nosotros en nuestro país hemos partido de un sistema de procuotas a las cuotas, a la paridad y después a la paridad total. Esto ha significado que en el tema del sistema de procuotas y cuotas eran simples recomendaciones que establecía la legislación electoral. Recomendaciones para que no postules a más del 40% de un solo género o del 70%. Sin carácter punitivo. Sin carácter obligatorio para nada. Algo que pasa muy interesante y que es un análisis que se ha hecho también en el Instituto Electoral del Estado de México a partir justamente de estas reformas de paridad, es observar cómo la misma se ha impactado, se ha materializado a partir de 2015, 2018 y por supuesto lo que tenemos actualmente. Y lo que podemos observar en el caso de la legislatura local es que se logró una paridad porque te estábamos ya hablando de 50-50. Yo siempre lo que he mencionado ahí es que vale la pena hacer un análisis de, si bien es cierto tenemos 50% mujeres legisladoras con 50% de hombres legisladores, ¿qué espacios son los que están ocupando nuestras legisladoras? Es decir, forman parte de la Junta de Coordinación Política, forman parte de las comisiones en donde se toman decisiones relevantes para la entidad. Estoy hablando de la seguridad pública, estoy hablando de temas de Hacienda, estoy hablando de temas que no tengan que ver exclusivamente con comisiones que son asistencialistas y que, por decirlo, son para las mujeres. El tema que tiene que ver con la cuestión de la comisión para las mujeres, para cuestiones sociales, sino las mujeres tenemos que estar en espacios en donde haya toma de decisión. Y en el caso de los ayuntamientos, lo que observamos es que si bien es cierto ha ido aumentando el número de mujeres que participan, y en 2015 hubo un número que incluso hasta duplicó el número de mujeres candidatas, aquí lo que es importante observar es si esas mujeres están llegando a esos espacios, si no las estamos, que además es un tema de violencia política contra las mujeres, claro. Poder determinar que ellas vayan a competir a los distritos perdedores. ¿Y si están llegando? Hasta el momento, en la última elección, actualmente 31% de mujeres son presidentas municipales. ¿Cuál es el reto? El reto es que con la paridad total podamos tener un número de mujeres presidentas municipales mayor. Y que me parece que en este sentido también tienen un gran reto los partidos políticos. Así es. Al momento de empezar a buscar nuevos cuadros, ¿no? Porque tienen que voltear a ver todas las personas que tienen alrededor para verificar verdaderamente cuáles son esos cuadros que les pueden dar un mayor nivel de representatividad y al mismo tiempo que pueden acatar no nada más esta medida por la simple disposición, sino por verdaderamente lograr un asunto de paridad de género en este sentido. Definitivamente. En materia de los cuadros, tenemos que decir que hay muchas mala percepción respecto al tema de paridad en algunos partidos políticos, porque entienden paridad como una dádiva hacia las mujeres. Así es. Las mujeres hemos sido vistas históricamente como invasoras del ámbito público, y en el ámbito público es el ámbito de la toma de decisiones, de la autoridad, de la lucha por el poder. Entonces seguimos siendo percibidas desde muchos actores políticos como personas que todavía nos falta para entrar al tema político, y además tenemos que estar constantemente demostrando que somos capaces de, ¿no? Cierto. Entonces, aunque los partidos han tenido una oportunidad de formar o de generar instrumentos dentro de su estructura o áreas especializadas para promover la igualdad o la formación de cuadros, sigue esta asignatura pendiente de cambiar estas perspectivas o estas percepciones acerca de las mujeres. Y también los partidos suelen funcionar a través de grupos de poder o élites, y regularmente las mujeres que se impulsan son las parientas de, las primas de, etcétera, etcétera. Y tenemos que buscar
que se Porque impulse terminan todo. convirtiéndose en Juanitas, ¿no? Exactamente. O sea, que es parte del debate y que ahora está también en la palestra nacional, ¿no? O sea, muchas contendientes que de pronto, pues sí, a lo mejor van a estar ahí, muy probablemente no van a renunciar al cargo, pero al final del día terminan convirtiéndose nada más en una pantalla porque hay otra persona que está en el escritorio de al lado y que es quien verdaderamente está gobernando, ¿no? Sí, ejemplos muy claros los podemos ver. Yo siempre digo, bueno, observemos en dónde están las legisladoras, en qué espacios y en qué comisiones. Aún así, en el Estado de México se ha avanzado porque ha habido mujeres que sí han logrado llegar a esos espacios actualmente. En el caso de las presidencias municipales, pues es un reto fundamental que se tiene porque lo que decía Rocío es cierto, es como si fuera una dádiva, incluso como una obligación, cuando lo que es un derecho de las mujeres de poder participar. Y en este sentido, pues vale la pena mucho, por ejemplo, pues hacer efectivo este porcentaje que se tiene determinado para los institutos políticos donde se debe de promover justamente el tema de género y también observemos cómo están las dirigencias, no solamente nacionales, vayamos a la parte estatal, cuántas mujeres se encuentran en esos espacios. ¿Ustedes aquí en el Instituto Electoral ya han recibido quejas por asuntos de violencia de género? Nosotros tenemos en el instituto, recordemos que llevamos algo que se denominan procesos especiales sancionadores, donde atendemos la violencia política, la violencia de género, desde diferentes ámbitos, en proceso electoral y en no proceso electoral. Actualmente sí tenemos ya un número de denuncias que se han presentado, pero no solamente de candidatas, sino también, por ejemplo, de quienes forman parte de nuestros órganos desconcentrados, porque es un medio que se tiene para poder denunciar y, por supuesto, una vez que se hace la investigación correspondiente, pasará al tribunal que será el que tenga que determinar si existe o no existe. ¿Y cuántas van? Hasta el momento tenemos cerca de 20 a 25 aproximadamente denuncias que se tienen en diferentes rubros, insisto, y en el caso para el tema de candidaturas, hasta el momento no tenemos ningún caso con una sentencia ejecutoriada en la cual pues le impida a los candidatos poder estar haciendo campaña. Y en este sentido, y bueno, vaya el hecho de que me regrese un poco también al asunto de la paridad de género, en este pronóstico que ves desde el instituto, ¿ves realmente una elección en donde el resultado vaya a ser equitativo entre hombres y mujeres? Pues ¿o ves más cargas hacia algún lado? Lo que se está buscando es que sea equitativo, es que se logre la paridad. Yo he dicho en diferentes espacios, Magda, que lo que nos va a dejar esta elección es poder hacer un análisis, una reflexión en dos rubros. Primero, en el caso de la violencia política, si ya tenemos un gran avance porque ya está conceptualizado como incluso como delito, pero si lo que nos pide la normatividad realmente puede materializarse, es decir, la violencia es tan sutil que a veces es muy difícil poder acreditarla. Entonces, este proceso nos va a permitir dar cuenta de ello. Y en el tema de la paridad, los partidos políticos se han aprobado una serie de cuestiones como son los bloques de competitividad, donde hemos observado que no postulen a mujeres en distritos perdedores, que vayan en los espacios generando acciones afirmativas en espacios que sean los principales, en donde sí puedan ganar. Pero eso lo vamos a poder ver una vez que haya pasado el 6 de junio y que podamos observar los resultados y que este 31% de mujeres presidentas municipales pues aumente. Hasta el momento lo que podemos decir es que han cumplido en el tema de la paridad, es decir, de este 50-50, que es una obligación constitucional por principio y que esperamos que esto se vaya trasladando y se vaya traduciendo a algo que no sea obligatorio, sino que sea una cuestión de respeto el derecho de las mujeres a formar parte de estos espacios donde comparto el poder y la toma de decisiones. Pues ojalá que no sea nada más un requisito, ¿no? Un requisito con el que tienen que cumplir los partidos políticos y con eso ya salgan del bache. Para que podamos concluir, Rocío, ¿cómo se puede lograr que las candidatas verdaderamente no estén enfrentando violencia de género y que las candidatas también, las personas que resulten electas en este sentido, puedan contender y ejercer en la misma magnitud de los derechos que los candidatos hombres? Tenemos que hacer un trabajo más fuerte con los partidos políticos de sensibilización. Como decía la consejera, es importante que se trascienda lo punitivo o lo obligatorio para algo conviccional. Regularmente los temas de los derechos de las mujeres inician así. Tienes que visibilizarlos por la fuerza y posteriormente hacer todo un trabajo de conciencia para que se asuman. Y posteriormente tenemos que pensar muy bien en cómo preparar mejor a las mujeres para proteger sus derechos,
hoy se está haciendo un trabajo muy importante con las candidatas desde diferentes aristas para que sepan dónde denunciar, cómo identificar qué es violencia, porque muchas de ellas a veces ni siquiera la identifican, ¿no? Así es. Y qué fuerte esta parte que nos dices, ¿no? O sea, primero que se animen a denunciar y después de que se animen que sepan dónde, cuándo y cómo poderlo hacer. Muchísimas gracias, Karina Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, y por supuesto a ti, Rocío Álvarez Miranda, encargada de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Magda. Gracias a las dos. Un tema fundamental, la violencia política de género, y bueno, tiene muchas aristas, sin embargo, el tiempo es corto, apremia. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por el favor de su presencia. Que tenga un excelente día.